Hola a todos, mi nombre es Hugo Dorado, soy investigador de la Alianza Biodiversity CIAD. El tema de hoy es Introducción a la Ciencia de Datos en Agricultura. Este es el primer video de capacitación de una serie de videos que hemos desarrollado entre la Alianza Biodiversity CIAD, la Universidad de Illinois, el CIGNIT y el proyecto de CICAPS. Les doy formalmente la bienvenida y espero que disfruten mucho aprendiendo en este curso sobre ciencia de datos para la agricultura. Para comenzar, muchos de nosotros hemos sido testigos de los grandes cambios tecnológicos en la agricultura en los últimos años. Si nos vamos 20 años atrás, podríamos observar que la información que recibían los productores para tomar decisiones provenía especialmente de la asistencia técnica presencial e incluso información que pudieran suministrar personas cercanas a ellos, como vecinos o incluso familiares. Si nos vamos al 2020, ahorita existen más herramientas para poder tomar decisiones sobre qué labores se deben hacer en el cultivo. Entre ellos están herramientas tecnológicas como celulares, como sensores e incluso drones que permiten hacer un monitoreo adecuado del cultivo y colectar información en tiempo real. También, a través del tiempo ha cambiado la manera en la que se analiza la información en la agricultura. La manera clásica de hacerlo y que todavía sigue siendo muy útil es a partir de ensayos experimentales. Estos son estudios donde se controlan algunos factores y se evalúa la respuesta de interés, ya sea un material, una distancia de siembra o una práctica específica. Dado el contexto en el que se hacen estos experimentos bajo unas características muy especiales en cuanto al suelo y en cuanto al clima, estos los podemos definir estudios a pequeñas escalas. El nuevo enfoque trae también consigo el uso de datos no experimentales o los mismos datos observacionales. Son datos que no tienen ningún tipo de control experimental. Son los mismos datos de los productores, son datos comerciales, datos que se pueden generar directamente desde campo. De manera que, ¿qué información nos interesa identificar dentro de un productor, dentro del ciclo de cultivo de un productor? Nos interesa caracterizar información de clima, de suelo y de manejo agronómico, que son los que afectan directamente en el éxito de su cosecha. Llamémoslo como rentabilidad, llamémoslo como calidad de cultivo o rendimiento. Si colectáramos toda esa información no solamente de un productor, sino de varios productores, es como si una ciudad o un departamento fuera un campo experimental donde muchos productores hicieron unos manejos agronómicos específicos de acuerdo a sus condiciones y toda esa información nos puede ayudar a revelar de pronto cuáles son las características más importantes que afectan esa respuesta que queremos evaluar. En este orden de ideas podemos definir los estudios a gran escala. Estos son estudios que involucran la información de varios ciclos de cosecha, de varios productores, donde nos interesa caracterizar algunas variables climáticas como temperatura, precipitación, radiación solar, humedad relativa. Otras variables de suelo como la capacidad de intercambio catiónico, la textura, la estructura y variables de manejo agronómico como el cultivar, las distancias de siembra, la fertilización, la cantidad de monitoreos. Todas estas variables conectadas con el interés de explicar cómo afectan en la productividad, cómo afectan en la rentabilidad o la sustentabilidad u otra variable que sea de interés en nuestra investigación. La idea es que todos los datos de esos ciclos de cosecha puedan ser analizados por algoritmos que nos permitan revelar la información que están allí, evaluar las tendencias, evaluar ciertos patrones que más adelante nos podrían, por ejemplo, identificar cuáles son los factores más limitantes que afectan el rendimiento, cuáles son esos patrones climáticos más favorables o no favorables para cierto cultivo, incluso para cierto cultivar, o cuáles son esas prácticas de manejo sitio específicas óptimas para que cada productor alcance su mayor potencial en rendimiento. Y es así como la ciencia de datos aparece como una herramienta útil en el proceso de toma de decisiones, que nos permite definir una estructura desde la colecta de datos, el procesamiento respectivo de esos datos, el análisis que implementamos
sobre esos datos para obtener esos patrones que nos interesa identificar y también el proceso en el cual tomamos esa información que obtenemos de ese análisis y lo llevamos a los tomadores de decisiones, la manera en que diseminamos la información que encontramos. La ciencia de datos involucra varias disciplinas, entre ellas está la estadística, que es la manera clásica en la que se analizan los datos, la minería de datos, que es un concepto un poco más reciente sobre cómo explotar información, pero este involucra métodos paramétricos, no paramétricos y algunos computacionales, distinto un poco a la estadística, a veces trabaja también con modelos de caja negra. También hay otro concepto que es el Big Data, que está más orientado al almacenamiento, análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos. Hablamos de teras de datos quizás. Y también está el concepto de Machine Learning o aprendizaje de máquina, que se refiere a un conjunto de modelos computacionales con los cuales las máquinas aprenden ciertas acciones. Estos modelos también pueden ser implementados sobre bases de datos para tratar de revelar esos patrones que se pueden encontrar allí adentro. Más adelante profundizamos sobre algunos de estos modelos, entre estadísticos y de Machine Learning, pero todos son conceptos de la ciencia de datos o que hacen parte de la ciencia de datos. Existen varias estructuras que definen el proceso para generar información con base en datos. Uno de ellos es este estándar llamado el CRISP-DM que viene de la minería de datos. Este estándar sugiere comenzar desde la comprensión del problema, donde se evalúan algunas hipótesis de investigación, se hacen conversaciones con expertos, con personas muy cercanas al tema también, y se evalúan cuáles son las variables que se van a colectar, cuál es la información necesaria para el proyecto en que estamos involucrados. Y allí se procede con la colecta de datos. En la colecta de datos ya se define qué información se va a utilizar, si se va a utilizar fuentes externas de datos o se va a colectar toda la información que va a ser parte del estudio. Después de la colecta de información viene uno de los pasos más largos de este estándar, es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos es un paso que toma mucho tiempo debido a que el hecho de que estemos manejando distintas estructuras en la información, bases de datos distintas, hace que debamos invertir más tiempo en tratar de armonizar toda la información, en tratar de reducir los errores, en tratar de hacer control de calidad a la información que colectamos y colectamos información. Entonces es uno de los pasos que más demanda tiempo. Ya posterior al procesamiento de datos, cuando tenemos las bases de datos listas, proseguimos con el modelamiento, donde ya utilizamos los modelos que definamos que van a ser útiles para poder encontrar esas relaciones, esos patrones que estamos buscando. Esa es la herramienta que nos va a permitir producir esa información que estamos buscando para mejorar las tomas de decisiones. Entonces ahí está el Machine Learning, están los modelos estadísticos, están otros modelos computacionales que permiten hacer análisis a esta información y estos son los que nos van a mostrar las señales. Esas señales ya luego pasan en un proceso de evaluación. Esa evaluación ya se hace de nuevo con expertos y con personas cercanas al tema. Porque muchas veces lo que encontramos en los modelos puede que tenga un buen desempeño en términos matemáticos, en términos de evaluación con los datos que estamos analizando. Pero ya en términos de interpretación puede que nos faltó medir alguna información que es importante medir y que no caemos en cuenta al principio. Entonces, en ese caso, si vemos que la interpretación no puede ser fuerte, debemos empezar el ciclo de nuevo de la comprensión del problema. Debemos empezar otra vez a evaluar qué nos faltó y volver a recorrer todo el ciclo. Pero si a partir de esa discusión con expertos sale de que esa información tiene valor y estamos listos pues, para diseminarla con los tomadores de decisiones, pues en este caso serían como los productores o bueno, depende para quién estamos nosotros desarrollando este proyecto. Entonces ya podemos pasar a este paso de despliegue, que es utilizar unos métodos efectivos de comunicación para que estas personas puedan tomar decisiones. No podemos ir directamente a hablar con temas matemáticos, sino que es importante tener en cuenta también que
que se debe hacer un trabajo adicional en cómo traducir esa información para que sea útil, para que pueda servir en el futuro para tomar decisiones. Bueno, en cuanto a la información, podemos clasificarla de dos maneras. Una es la información primaria y es información que nosotros la generamos con unos objetivos específicos que involucran el estudio que estamos desarrollando. La manera más común en agricultura son a partir de registros de cosecha. Es la que menos quisiéramos utilizar, pero es la que normalmente más se utiliza, que es donde va el técnico o el mismo productor, lleva los registros de rendimientos, de prácticas y está almacenando esa información en una hojita de papel. Entonces esta información pues tiene un desafío grande, que es luego tratar de traducirla ya a un formato digital que podamos analizar. Ya de repente también se vuelven más populares el uso de plataformas web o para la colecta de análisis y reporte también. Entonces hay productores que utilizan algunos programas o plataformas que ya están capturando mucha información y que es información directa de los productores que él puede almacenar. Otros también ya han incursionado en el mundo de las aplicaciones móviles. También es una manera fácil de recolectar información y hay incluso algunas aplicaciones que funcionan por fuera de cobertura, no necesariamente necesitan en todo momento estar conectadas a Internet para generar los datos. Y otra forma es los drones. Los drones en los cuales se programan los vuelos también hace parte de la información primaria porque digamos que existe una estrategia de capturar esta información con un propósito fijo. Por otro lado, existe este otro concepto que es información secundaria, que es información que no se captura con el propósito que tenemos para investigar, pero es información que está disponible y que nos sirve como soporte o como utilidad. La primera es la percepción remota, que son las imágenes satelitales, toda la información que podamos extraer de índices vegetales y la luego podemos asociar al cultivo. Es información que está siendo colectada, pero no bajo un propósito, es en especial porque puede servir para muchos propósitos. Lo mismo pasa con algunas veces las estaciones meteorológicas de los institutos nacionales de cada país. Es información que al final está disponible y puede servir de acuerdo pues a sus cualidades para tratar de analizar los datos en la agricultura. También hay otra información que es gratuita y es accesible, que son bases de datos públicas. Aquí no las he nombrado, pero está una que se llama WorldClean, otra que se llama CRU, que son estimaciones basadas en datos históricos y basadas en imágenes satelitales. Son procesadas y están disponibles para para poder utilizarlas como recurso para este tipo de análisis. Funcionan muy bien a veces, solo que siempre se debe hacer un proceso de calidad de información para utilizar este tipo de información secundaria. Y la última es los datos históricos. A veces existen organizaciones de productores que por años han colectado información y que no están aprovechando esta información en todo su máximo potencial, sino que la información a veces se utiliza únicamente para hacer análisis descriptivos un poco básicos o clásicos, pero si se analiza con un enfoque de minería de datos, un enfoque computacional, de pronto tiene un potencial mayor de ser explotadas para el proceso de tomas de decisiones. Bueno, algo que resaltar es que en este momento estamos en un momento donde cada vez se motiva más el compartir información, el compartir datos. Hay muchas iniciativas de varios países de datos abiertos. Ya les nombraba algunas que son esos datos climáticos que están abiertos y disponibles sin restricciones. Pero en este momento hay muchas instituciones públicas. Yo sé que en México, cuando estuve trabajando con los datos de Masagro, un proyecto que tuvimos en conjunto con el CIMID, sí notaba que había información como del INEGI y otras fuentes gubernamentales que impulsaban estos datos abiertos. Por supuesto, siempre hay una cuestión de calidad que es un componente que debe evaluarse cuando uno utiliza información secundaria, pero es información que debemos considerar, porque es información que se ha hecho un esfuerzo grande en colectar y que puede servir mucho para el análisis de datos. Bueno, en cuanto a los métodos de análisis, pues ya les comentaba yo que existen
varios enfoques. Entonces, entre ellos están los métodos tradicionales, que son un poco más los estadísticos, como la regresión lineal múltiple, como los análisis factoriales, como los modelos mixtos. Y son métodos que tienen un enfoque teórico fuerte, tienen unos conceptos muy fuertes en cuanto al análisis de datos, pero tienen la limitación de que muchas veces son basados en supuestos estadísticos, como la campana de Gauss, como la linealidad entre las variables, como la independencia de las observaciones. Entonces, tienen esas limitaciones y en cuanto uno trabaja con una gran cantidad de datos en las cuales no conoce especialmente cómo son los procesos allí, a veces puede estar limitado por esos métodos tradicionales. Y hay otro enfoque que son métodos basados en aprendizaje automático. Entre ellos están redes neuronales, random forest, árboles de clasificación y regresión, los cuales profundizaremos más en el módulo de minería de datos, que también hace parte del curso. Pero estos son métodos que a veces tienen las desventajas de ser de caja negra, que no son, quiere decir que no son tan transparentes como los métodos tradicionales. Son métodos computacionales basados en ciertas optimizaciones que a veces es difícil rastrear o entender un poco las relaciones que se dan allí. A veces se utilizan más como propósitos específicos, pero la ventaja es que son más libres de estos supuestos que no siguen distribuciones, que no requieren que los datos sigan una distribución especial y no requieren tantos supuestos con los datos iniciales. Ambas herramientas pueden ser útiles en el uso de datos y las segundas son las más complejas que las primeras. Entonces, lo ideal es, si yo tengo un problema y tengo unos datos, no irme de una a los más complicados, sino primero quizás descartarlo lo más básico e irme allí a lo más complejo. Y otro reto grande que hay en cuanto a todo este flujo que se propone desde la ciencia de datos es cómo llegar a los usuarios finales. Y el reto más grande en la agricultura es cómo llegar a los productores, cómo convencer a los productores que tomar datos y tomar luego decisiones basadas en esos datos es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque en los productores tenemos distintos grupos. Tenemos productores que no manejan la tecnología, que medianamente manejan la tecnología o que son muy avanzados en la tecnología. Entonces, pues allí, desde nuestra experiencia, hemos identificado una serie de métodos para poder entregar esa información a ellos, ¿no? Por ejemplo, para los productores que no son tan hábiles con la tecnología, lo que ha dado más utilidad es capacitar a los mismos técnicos, que sean ellos los que comprendan esta información y transmitan el mensaje directamente en los términos que ellos se comunican, en los términos que ellos manejan. También hay otras actividades en las que recurren los productores. Están las escuelas de campo. Bueno, en Colombia tenemos las mesas técnicas agroclimáticas, que también ya las estamos pensando en implementar en México, también en conjunto con el CIMIT, que es un espacio que se abre para que productores se reúnan con expertos y se evalúe el pronóstico climático. Con base en ese pronóstico climático, tratar de definir cómo van a ser establecidas las siembras en la próxima temporada. Entonces, esos son espacios que de pronto no requieren tanta tecnología y que pueden ser útiles para que medianos y pequeños productores puedan acceder a información basada en datos. Hay otros productores que ya están en nivel intermedio, que utilizan aplicaciones móviles. Por ejemplo, el WhatsApp se utiliza mucho en campo también. Entonces, la idea es poder aprovechar también esas alternativas para entregar esa información. Por ejemplo, por chatbots, que es una idea que también estamos impulsando recientemente. Y en Asia funciona más una manera que se llama IVR, Interactive Voice Response, que consiste en hacer llamadas a los productores donde él habla con un operador que es realmente una máquina, pero le da información y le da la opción de escoger la información que él requiere con base en varias opciones. También existe otro tipo de usuarios que no necesariamente son productores, sino, por ejemplo, está la comunidad científica, está de pronto las personas que son parte del gobierno,
Entonces, estas personas se les puede también entregar la información para que sigan profundizando en estos temas a partir de visualizaciones interactivas, de blogs, de notas de prensa, de publicaciones científicas. Entonces, cada grupo de tomadores de decisiones o de interesados debe ser atendido con la tecnología apropiada. También en todo lo que concierne a datos hay unos aspectos éticos que son muy relevantes. Entonces, es importante que en el momento, sobre todo de capturar datos, el productor tenga esta flexibilidad de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, de que tenga habilitada esa opción. Aquí en Colombia y creo que en la mayoría de Latinoamérica tenemos la ley de habeas data, que es la que permite la que permite dejar ese estándar para que los que comparten información tengan esa libertad de poder decidir qué se va a hacer con la información. Y también en el momento de publicar la información, siempre debemos estar muy pendientes de que esa información debe estar anonimizada y de declarar una política de privacidad de los datos, ya que estos datos pues, pueden ser utilizados por fines comerciales, entonces no queremos, no queremos siempre compartir información del productor como celulares, como direcciones, como coordenadas geográficas, entonces con eso también debemos ser muy cuidadosos. La ciencia de datos, como cualquier ciencia, tiene ciertas limitaciones, ¿no? En primer lugar, pues el éxito de los resultados depende en gran parte de la calidad de los datos. Si no tenemos buena información, no tenemos buenos datos, no vamos a encontrar ninguna relaciones que nos ayuden a contribuir al problema que queremos resolver a partir de la información. Entonces, en ese sentido, pues pretendemos tratar de evitar sesgos en la información, de no favorecer a alguna población específica que luego nos pueda molestar en el análisis. Y tratar también de que al menos las variables que principalmente necesitamos estén incluidas dentro del análisis que estamos llevando a cabo. También el hecho de que los resultados encontrados a partir de los datos aplican solo para ese universo de estudios nos limitan un poco a extender esa población objetivo. Por ejemplo, si nuestra información está colectada con base en los datos en los productores de chapas, no podemos extender ese conocimiento a Guanajuato o a otros países inmediatamente, ¿no? Sino que tenemos primero que distinguir que sean universos iguales, que estén bajo las mismas condiciones climáticas y de producción, y allí de pronto llevar parte de ese conocimiento allá para poder ensayarlo. Entonces, con eso también debemos ser muy cuidadosos. De pronto no funciona como los modelos que son modelos basados en cultivos que tienen más información propia del cultivo, más información fisiológica, y ahí de pronto sí pueden salirse un poco de ese universo de estudio donde se están analizando los datos. Y el tercer punto, que también es una limitación, es que algunos objetivos que podemos tener con el análisis de datos implican acceder a información que puede generar costo, ¿no? En este momento no toda la información está disponible y no toda la información está libre. Entonces, eso puede también restringirnos un poco lo que podemos hacer con base en los datos. Por ejemplo, alguien que quiera implementar ciencia de datos en su negocio para mejorar sus ingresos, inmediatamente no puede decir, no, yo voy a montar un proyecto de datos aquí porque de pronto necesita expertos en análisis, necesita un sistema que le permita monitorear todas sus transacciones. Entonces, pues a veces va a demandar ciertos costos, lo cual puede ser una desventaja si uno va a comenzar desde cero. Para resumir, los puntos claves de esta presentación es, en primer lugar, pues pudimos identificar cuál es la importancia de los datos observacionales en la investigación en agricultura, el cual lo presentamos como otro enfoque distinto al clásico, el cual nos permite recopilar información directamente de los productores y no necesariamente de ensayos de campo. Lo segundo es que logramos identificar una gran diversidad de fuentes de información, no solamente primarias, sino también información secundarias que pueden ser de gran utilidad para la agricultura, gran utilidad para los problemas que queramos evaluar. Lo tercero, logramos definir el concepto de ciencia de datos. Ya vimos que involucra varias disciplinas y varios términos, lo cual vamos a ir profundizando en la medida de que pasa el curso. El cuarto es
que logramos definir o logramos comprender un poco cómo es el proceso de los datos para convertirse desde información, para convertirse en información que luego, con la cual luego se pueda tomar decisiones. Entonces ya sabemos que hay un paso de comprensión del problema, un paso de colecta de datos, de procesamiento, de modelamiento, de evaluación, y si nos va muy bien con lo que encontramos, podemos proceder al despliegue. También identificamos y reconocemos la responsabilidad de la información que obtengamos y procesemos y produzcamos. Ya hablamos de todos los aspectos éticos que tenemos que considerar. Y también en la última slide hablamos de las limitaciones. Con esto hemos acabado el primer video de este curso de Ciencias de Datos para la Agricultura. Espero les haya gustado y estoy atento a cualquier duda de aquí en adelante.